Muy buenos días, hermanos, hermanas que nos escuchan el día de hoy. Quiero hablar con ustedes acerca del milagro de la resurrección de Lázaro. Esta imagen que ves aquí atrás, si tomaras un tour a Betania, que se encuentra en Palestina, te dirían que aquí es el lugar donde sepultaron a Lázaro. Digo, pasó hace tanto tiempo, pues no creo que estén completamente seguros, pero es el lugar que te van a mostrar. Lo importante no es exactamente el lugar donde lo sepultaron, lo importante es el hecho de que Jesús le resucitó de entre los muertos y vamos a hablar acerca de esa historia. Y este mensaje le he titulado El día en que Jesús lloró. Y fíjate, a mí me llama la atención precisamente que Jesús haya llorado. Eh, ¿Por qué? Incluso cuando ves el título que le pusieron en algunas Biblias, le pusieron Jesús lloró. ¿Por qué no nada más Jesús se presentó? Sí, al final de cuentas se presentó para que pudiera llorar, ¿verdad? ¿Por qué permitió? Son preguntas que luego en la vida nos llegamos a cuestionar acerca de por qué Jesús se tarda, por qué Jesús hace ciertas cosas, por qué cosas no las hace, cosas que no entendemos y comenzamos a cuestionarlo, pero muchos se podrían preguntar, ¿por qué dejó que un amigo personal de él muriera y le permitió a su familia pasar por este sufrimiento? En el antiguo Israel, las personas cuando morían, lo que hacían es que los envolvían con telas. Y lo que nos dice el historiador Josefo, que los cuerpos, era una historia de ese tiempo, que los cuerpos normalmente le ponían un perfume con varias especies. Y este perfume era con dos razones. Una, poder honrar a los muertos. Y segunda, que era la más importante, era ocultar el aroma del cuerpo en descomposición. No tenía ninguna de las técnicas avanzadas de embalsamiento. Por ejemplo, como el día de hoy vas a un funeral, no parece que se esté descomponiendo el cuerpo. Entonces, y además el calor que hacía en esta parte del mundo hacía que el cuerpo se descompusiera muy rápidamente. Entonces lo que hacían es que los cuerpos, cuando alguien moría, los sepultaban el mismo día, de ser posible, antes de que el cuerpo comenzara a descomponerse y el aroma se volviera insoportable. Lo que pasaba con las familias pobres es que las familias pobres simplemente los metían en un hoyo en la tierra. Solamente las familias ricas podían darse el lujo de pagar una tumba en una cueva. Y lo que hacían con estas tumbas en cuevas es que normalmente tenían una piedra que la rodaban enfrente de la entrada y de esa manera quedaba sellado. Las familias pobres con trabajo podían hacerse de una casa en la vida, mucho menos van a estar pagando una casa para el más allá, por lo menos para los restos. Entonces vemos que Lázaro era una persona rica. En San Juan 11:38 nos dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro a una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces, sí vemos que era un hombre, era una familia con recursos. Y ya no sabemos el resto de la historia. Sabemos que Lázaro muere, que es sepultado y que 4 días después Jesús le levanta de los muertos. Pero hay algunas cosas aquí que son intrigantes. La primera es, pues Jesús puede haber llegado antes de que Lázaro muriera. Y la verdad es que son cosas a considerar. Mira, por ejemplo, en San Juan 11, del 11 al 13, dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Y vemos que entonces, después de que le dan la noticia de que su amigo está muy grave, todavía se espera 2 días más, sabiendo que Lázaro ya había muerto. Aquí cuando está diciendo que duerme, él ya sabía que había muerto. Y después de eso todavía se tarda otros 2 días antes de regresar a este lugar. Y nos dice en el versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar
donde estaba. Entonces, él pudo haber prevenido que Lázaro muriera. Sin embargo, no lo hizo. Y todavía, como si no fuera suficiente, se espera varios días. Y tenía razón lo que le reclamaba Marta a Jesús, de que si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso lo vemos en San Juan 11:21. Si tú hubieras estado, y ¿sabes qué? Tenía razón. Lázaro no hubiera muerto. ¿Y por qué se espera? ¿Por qué, por qué dejar que la familia pase por el sufrimiento? Te digo, son cosas que a veces no entendemos del plan eterno de Dios. Nosotros simplemente pensamos en mi situación actual, en las cosas que yo quiero en este momento, lo que yo necesito, lo que me está pasando, lo que yo siento, pero recordemos que Dios tiene planes eternos. Y por eso hay que tener confianza en las cosas cuando Jesús las hace y las cosas cuando Jesús no las hace. Mira, hasta ese punto, en el ministerio de Jesús, él ya había sanado a decenas y tal vez a cientos de personas. También sabían, la familia de Lázaro y sus seguidores, que Jesús ya había resucitado por lo menos dos personas de entre los muertos, por lo menos así registrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay registro de dos personas anteriores a Lázaro. Pero en el momento que se dieron cuenta que Lázaro estaba realmente muy enfermo, inmediatamente llamaron a buscar a Jesús. Nosotros diríamos, en ese momento incliné, hice ayuno, hice oración, y sin embargo, Lázaro murió. Jesús no llegó. Otra de las cosas extrañas de esta historia es que Jesús llora. Eso lo vemos en San Juan 11:33 al 35. Dice Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego vemos el versículo más corto de toda la escritura que dice, Jesús lloró. Ahora, si Jesús sabía que Lázaro iba a morir, entonces, ¿por qué lloró? Él sabía que en unos momentos iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Es más, aún antes de llegar a verlo, él ya sabía, él dijo, lo voy a ir a despertar. Entonces, ¿por qué desperdiciar lágrimas? O sea, lo que diríamos nosotros es, ya a ver, todos me paran de llorar, ahorita van a ver el milagro, ¿sí? Ya guarden sus lágrimas, dejen de llorar. Y a veces somos bien indolentes. Y ¿sabes qué? Yo por eso yo pienso que Jesús lloró, él sabía que lo iba a resucitar de los muertos, él sabía lo que iba a suceder aún antes de llegar ahí, pero acuérdate que la Biblia dice que llores con los que lloran. Y ¿sabes qué? Le conmovió al llegar y ver a María llorando, ver a los demás que estaban ahí llorando. A Jesús no, y a Dios no le complace nuestro sufrimiento. No es un Dios que se alegre de que me están pasando cosas difíciles. Él llora, como lo vemos en este versículo. A él le conmueve el sufrimiento. Y sabes qué, en ese momento, cuando los ve todos llorando, él lloró con los que estaban llorando, como nos dice la escritura que debemos de ser. No seamos indolentes a lo que están pasando los demás. Nosotros como cristianos al día de hoy a veces somos bien indolentes y nada más queremos que la gente esté riendo y aplaudiendo y que saquen el panderón cuando el mundo se les cae en pedazos y todavía a veces hasta los juzgamos. La verdad es que deberíamos de arrepentirnos y hacer lo que hizo Jesús y llorar también con los que lloran, aunque en un momento iba a ser un milagro, no importa, en este momento tú estás sufriendo. Y él demostró precisamente que sí le importa. Y pues vemos los reclamos de Jesús, ¿por qué no te presentaste? ¿Por qué permitiste que Lázaro muriera? ¿Por qué permitiste que su familia, sus amigos pasaran por este sufrimiento? Es un dolor el que estaban pasando todos ellos. ¿Sabes que hay mucha gente que pues sí, yo no me siento muy cómodo con que Jesús haya permitido todo esto? Porque yo quiero que Dios haga lo que yo quiero, en el momento que yo quiero y de la forma en que yo quiero.
Y cuando no lo hace de esa manera, porque Él tiene otros planes, entonces pienso que algo está mal, porque Dios simplemente no se presentó cuando se le necesitaba. ¿Y sabes que hay mucha gente el día de hoy que hasta lo hubiera intentado correr a Jesús? Vete, ¿ya para qué vienes? ¿Sí? No te importó tu amigo, ¿sí? ¿Ya para qué te presentas? ¿Sí? No, no hubieras dado hubieras presentado hace unos días cuando yo te ocupaba. ¿Sabes que hay mucha gente así el día de hoy? Hay mucha gente que se llena de tanta amargura que son incapaces de ver los planes de Dios para su vida, olvidándose que hay una vida eterna, olvidándose que hay planes eternos y se llenan de amargura. Y mira, si tú te acuerdas aquí en Juan 11:3 dice cuando las hermanas de Jesús mandaron un mensaje, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, y aquí el que amas está enfermo. Fíjate, y tenían que recordarle, el que tú amas, Señor, o sea, no es cualquier persona, no es cualquier desconocido, no es de esos leprosos que ni conoces, no es de esos ciegos, no es de esos paralíticos, que primera vez que topas con ellos en la vida, el que amas, como si les pudieran hacer manita de puerco a Dios. Y sabes que a veces creemos que le podemos hacer la manita de puerco. ¿Sí? Vas a hacer lo que yo te digo porque tú me prometiste, tú me dijiste, tú me amas, está escrito, es una promesa. Sí, pero la verdad es que los planes de Dios no cambian y sus promesas sí se cumplen, pero en el tiempo de Dios, no cuando tú y yo queremos. Tal vez porque no es el momento. En Juan 11, 25, 23, 26 dice, Jesús le dijo, y hizo, fíjate, aquí vemos la declaración más poderosa del ministerio de Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Wow, qué declaración tan poderosa. Y en ese punto todavía no están entendiendo el plan de Dios. Esta situación por la cual su amigo había experimentado la muerte y su familia de María y sus amigos estaban experimentando este sufrimiento, esta pérdida, era para que se pudiera hacer esta declaración poderosa: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí no morirá eternamente. ¡Wow! ¡Qué poderosas palabras! ¡Qué poderosas palabras en el misterio de Jesús! Mira, faltaban unos cuantos días después de que Jesús dijo estas palabras, faltaban unos cuantos días para que Jesús fuera arrestado, para que fuera llevado a juicio, para que fuera golpeado y finalmente crucificado y enterrado. Y en el tercer día se levantara de los muertos. Pero como te decía antes de la resurrección de Lázaro, él ya había resucitado a algunas personas, por lo menos hay registro de dos. La niña de 12 años, la hija de Jairo, y el hijo de una viuda de Naín. Pero en estos dos registros, estas dos personas solamente llevaban muertas unas cuantas horas. De acuerdo con la teología judía del momento, una persona no se le consideraba realmente que estuviera muerta, sino hasta solamente después de 3 días de haber estado en la tumba. Y la manera de pensar de esta teología, de esta doctrina, es bastante obvia. A nadie le quedaba duda que estaba muerto si ya habían pasado 3 días y habían permitido que el cuerpo se descompusiera. Entonces sí, no había ninguna duda de que en realidad había muerto, y tal vez por eso contesta tu pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que estar muerto 3 días? ¿Por qué? Bueno, les estaba cumpliendo aquí el gusto a aquellos que podían negar la resurrección de Jesús. Y por eso también se esperó con Lázaro. Por eso no fue el mismo día como las demás ocasiones que habían muerto, las personas que habían resucitado. Se esperó para levantar, que estuviera en la tumba 3 días, para que no quedara duda de que en realidad había resucitado de entre los muertos. Por eso se esperó para que estuviera realmente muerto y no le quedara a nadie. Para cualquier crítico y aquellos que dudaban,
de los milagros de Jesús, podían decir, bueno, en realidad Lázaro estaba muy, muy muerto. No, no, no fue un desmayo, no fue un desmayo nomás, ya lo habían enterrado, ya le habían puesto los aceites, ya lo habían envuelto en el sudario, en esta tela especialmente diseñada para sepulcros. Ya lo habían cargado, ya lo habían velado, ya lo habían colocado en la tumba y ya habían rodado la piedra. Y ya habían pasado 3 días. Y por eso, cuando Jesús da la instrucción de que abran la tumba, es que María se queja. Otra vez, perdón, Marta. Otra vez Marta. Marta otra vez quejándose. Y le dicen en Juan 11:39, Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, lleve ya, porque ya es de 4 días, o sea, ya tenía 3 días allí en la tumba. Nadie había sido levantado de la tumba después de esos 4 días, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Nadie había regresado a los muertos después de 4 días en la tumba, pero Lázaro sí. Y vemos esto en San Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. De hecho, fue tan poderosa la resurrección de Lázaro y fueron tantos los que creyeron, porque ningún profeta había hecho eso en el pasado y no había ningún registro, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento hasta ese momento, de alguien que había sido levantado de los muertos cuando su cuerpo ya estaba descompuesto. Esto lo vemos en Juan 12, del 9 al 11. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Fíjate, estos judíos que habían estado en el funeral, que habían visto el cuerpo de Lázaro, que lo habían visto envuelto en el sudario, que se habían acercado a verlo antes de que fuera enterrado y que dicen, ya lo sepultaron, dicen, resucitó Jesús. O sea, no solamente los que estuvieron en ese momento, también los que ya se habían ido, ¿sí? Escucharon que había, dice que vinieron ahí, supieron que Jesús había llegado y dijeron, ah, caray, vamos a ver a Jesús. Pero luego también que que Lázaro había resucitado, dijeron, a ver, vamos a verlo. Si yo lo sepulté, yo fui y le puse su ramo de flores, yo me despedí de él, ¿cómo que otra vez vive? Pero si ya eran 4 días, su cuerpo ya apestaba, ya se había decaído, su carne ya estaba podrido, olía mal. Es verdaderamente el Hijo de Dios. Y fue tan poderoso que muchos creyeron en Jesús y se apartaron de los principales sacerdotes, se apartaron de la tradición de los judíos y dijeron, Jesús es realmente el Hijo de Dios. Mira, es el tiempo de creer que el Hijo de Dios también puede hacer algo espectacular en tu vida, si lo pudo hacer por Lázaro, si lo pudo levantar de entre los muertos, si pudo hacer que esa carne que se estaba pudriendo y cayéndose en pedazos, esos gusanos que se la estaban comiendo, todo eso se detuviera y se restaurara su carne. Y fíjate, y todavía cuando le habla y se levanta, Lázaro dice que estaba envuelto en el sudario, así como las momias, y dando brincos, así, estaba todo hecho tamal, y todavía dice, vayan y suéltenlo. Sí, qué impresionante el poder de Dios. No te atrevas a dudar, no te atrevas a cuestionar a Dios, no te atrevas a juzgar lo que Él hace y lo que Él dice, porque Él tiene un plan perfecto, un plan eterno. Sí, no llegó en el momento que ellos querían, pero Jesús llegó y llegó con compasión, no llegó a juzgarlos diciendo incrédulos. No, Jesús tiene compasión de ti. Atrévete a creer que Jesús tiene compasión por ti también y que Dios también que Él también quiere hacer un milagro en tu vida. Atrévete a creer en sus promesas. Atrévete a creer que Él tiene algo diferente para ti y que sí tiene una solución para tu enfermedad y que sí tiene una solución para ese hijo, para esa hija que se ha apartado, que se ha alejado, que no quiere nada con Dios.
Háblale de su amor. Pídele a Dios que te dé sabiduría de cómo hablarle a esta persona. Dios tiene el plan perfecto para alcanzarle. Acércate a las promesas de Dios. Si tú tienes familiares que están alejados del reino, acuérdate de esa promesa que creas tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Haz la tuya el día de hoy y deja que Dios haga algo espectacular en tu vida. Hermano, hermana, si este mensaje es de bendición para ti, compártelo y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.